¿Bien? Perfecto. Se ve clarito, maestro. Sí, maestro. Se ve clarito. Perfecto. Entonces esperamos unos minutos Ya, maestro. para empezar. ¿Estarán dispuestos a hablar los alumnos? Esperemos que sí, esperemos que los alumnos quieran colaborar. Yo quiero mencionarles, señores alumnos, que tenemos delante nuestro, y no por humildad ni sencillez, sino porque siempre yo he guardado respeto a mis maestros. Todos ustedes saben que yo fui formado en la Universidad de Arequipa, la Universidad San Agustín, pero cuando llegué allá para empezar los 90s, a hacer mi residencia en San Marcos, ya todo el mundo hablaba del doctor Illagón en el Hospital Daniel Alcides Carrión. Ya el doctor Illagón ya era maestro de maestros. Tanto es así que el actual director de la unidad de medicina fue su alumno, fue su interno de medicina. Para esos años, ya la Universidad San Martín, sus primeras promociones ya estaban llegando a los hospitales, ya estaban en áreas clínicas. Recién teníamos las primeras promociones. Y el doctor Illagón ha acompañado cada una de ellas hasta el momento actual. Por eso, cuando tuvimos el inconveniente con el hospital, no me quedó la duda ni el temor de hablar con el actual director de la unidad de medicina, de hablar con la decana de la Facultad de Medicina y pedir de alguna forma que el maestro Illagón, el doctor Juan Adolfo Illagón Quián, nos acompañe. Y gracias a Dios, él accedió, él, en primer lugar el maestro, y accedió a acompañarnos a través de estas revisiones, porque la idea de estas revisiones es eso, ver en qué ha podido fallar su razonamiento médico. Formar razonamiento, así es. Muchas gracias por sus palabras, doctor. Doctor, merecidas. Gracias. Merecidas. Bien, nos falta un minuto. Esperemos que sigan incorporándose. En mérito a lo mencionado, por favor, si el maestro Illagón les pide una opinión, háganla. Este es el momento de aprovechar. Van a aprender más, sí que van a comunicarse. No para nosotros miedo. es, exacto, para nosotros es fácil repetir la pregunta y repetir la respuesta, que esa no es la idea. Pero el éxito de esta reunión está no en las manos del maestro Illagón, no en las manos del doctor Acosta como responsable, está en la mano de ustedes. Ahora sí, siendo las 6 de la tarde, maestro, los dejo con los alumnos. Gracias, doctor. Bien, jóvenes, buenas tardes con todos. Espero yo la colaboración de todos ustedes, porque esto debe ser muy interactivo, para que esto pueda ser grabado en su capacidad cognitiva. Realmente no tenemos un paciente delante, pero tenemos la historia clínica. Empezaremos con la primera. Espero que me puedan acompañar con sus opiniones, con sus sugerencias, o con las respuestas que han podido tener en el examen y en qué se equivocaron. Porque equivocándose uno ya no debe repetir esa equivocación. Para eso uno debe ir al libro y ver por qué es que se equivocó y en qué se equivocó. Bien. Esta es la historia de un varón de 65 años de edad, obeso, que acude por 7 días de enfermedad progresiva, con dolor en emitoras derecho, predominantemente inspiratorio, acompañado de dificultad respiratoria, fiebre y un esputo herrumbroso. Al examen físico se encuentra soporoso, presión arterial de 110,85, una frecuencia cardíaca de 108 por minuto, una frecuencia respiratoria de 28 por minuto y una saturación de oxígeno de 90%, y una temperatura de 38,8 grados. Murmullo cerebral con crepitantes basales en emitoras derecho, ruidos cardíacos no soplos, 9 de más. ¿Cuál sería la causa de dolor más probable? ¿Alguien quisiera intervenir? ¿Alguien contestó que la neumonía era la respuesta?
¿Quién respondió a neumonía? Para mí sería muy fácil hacer el diagnóstico diferencial con las otras patologías que tienen ahí al frente. Pero quisiera preguntarles por qué no marcaron aneurisma disecante, un infarto agudo de miocardio. Los dos son síndromes coronarios. A ver, Andrea Salarriaga, por favor, yo la escucho. Resolví que neumonía porque todo apuntaba a que era por los crepitajes nasales en el tórax derecho, también por el dolor que era predominante al método de respiración, la dificultad respiratoria también. Pero yo ¿Dónde duele el aneurisma disecante? ¿Dónde duele el infarto agudo de miocardio? Cordial. Normalmente el infarto agudo de miocardio es retroesternal. Este estaba en el emisoras derecho, ¿verdad? Justo más lejos del corazón, porque si tuviera al lado izquierdo podría ser parte de lo que uno puede ser la zona precordial, que está al lado izquierdo del emitórax. Pero justo la ponen en emisoras derecho para ser más lejos de lo que sería la parte del corazón. El infarto agudo de miocardio y una angina de pecho son síndromes coronarios agudos. Esta es una persona que ya tiene 7 días de enfermedad progresiva. No puede estar con dolor del infarto de miocardio tantos días, ¿verdad? ¿Alguien puede decirme algo del aneurisma disecante? Bueno, esta es una patología del cardio, ¿verdad? Todavía no han llevado eso. Pero el embolismo pulmonar, ¿quién puede opinar acerca del embolismo pulmonar? La mayoría de pacientes que van a una cirugía de trauma, que son cirugías de cadera, cirugías de rodilla, antes no se conocía que realmente la mayoría de ellos morían por una neumonía, decían que se morían de una neumonía fulminante. Pero si hubieran hecho la anatomía patológica de esos pacientes, habrían encontrado que se estaban muriendo de un embolismo pulmonar. O sea, una embolia grasa por la cantidad de material que se tenía que remover a la hora que hacían este tipo de cirugías. Para que sea embolismo pulmonar es muy importante que tenga como antecedente que tenga una trombosis venosa profunda, que es lo más frecuente, que puede provocar una embolia pulmonar. Casi siempre se dice que la trombosis venosa profunda es sinónimo de tromboembolia pulmonar. Y la embolia pulmonar no va a ir con fiebre, ni tampoco con esputo de rumbrosa, ¿no? ¿Qué significa el esputo de rumbrosa? Es típico de algún tipo de neumonía. ¿Recuerdan? ¿Alguno? El esputo rumbroso se ve en las neumonías por el neumococo, que es uno de los más frecuentes de los microorganismos que afectan al pulmón. También hay otros tipos de esputo, como el esputo en mermelada de grosella, que es por ejemplo que es una Klebsiella. Bueno, la neumonía era la respuesta porque realmente tiene casi toda la semiología de lo que es una neumonía. Que sea la dificultad respiratoria, fiebre, el esputo rumbroso, que tenga temperatura hasta fiebre, 38.8, y los crepitantes basales en el emisoras derecho. Bueno, quien contestó la neumonía tenía que haber hecho la disquisición acerca de las otras patologías que se veían abajo. Era bastante realmente acertado el toque. Escoger neumonía porque las otras patologías que están abajo casi todas son cardíacas y son agudas, como el embolia pulmonar también es algo agudo. A veces es un poco más moderada cuando es pequeña la embolia, pero si es una embolia grande, definitivamente va a ser algo catastrófico para el paciente, que puede llevar a la muerte. ¿Alguna opinión acerca de esta historia? ¿Cuántos habrán contestado neumonía? Yo le puedo dar ese dato, doctor. Sí, doctor. El promedio de alumnos que la pregunta 1 la dieron correcta fue de 42%. Es decir, 1 de cada 2 alumnos se equivocó. Solo 1 de cada 2 alumnos marcó neumonía. Y teniendo una semiología tan florida, ¿verdad? Especialmente eso, doctor, en donde es muy importante que si bien les preguntan dolor, ya se los ha dicho el maestro, no solo es dolor
por cualquiera de esas enfermedades que están ahí remarcadas, sino tienen que agregarle el tipo de dolor, la zona de dolor. Así es. Y los concomitantes, como bien ha remarcado el doctor Illagón, la fiebre y el esputo herrumbroso. Y para cerrar su presunción, su hipótesis, la signología. ¿Quién presenta crepitantes? Bien, maestro. Pasamos a la segunda. Es una paciente de 22 años de edad, es joven, consulta por 12 horas de dolor en el mitórax derecho, inspiratorio súbito y dificultades respiratorias progresivas. Al examen físico tiene una frecuencia respiratoria de 24 por minuto, frecuencia cardíaca de 100 por minuto y una temperatura de 36.6. Se plantea el síndrome de neumotórax. ¿Cuál es el signo que encontraremos más probablemente en la zona comprometida? Primero tendremos que saber de lo que es la definición de un neumotórax, ¿verdad? ¿En dónde ocurre el neumotórax? ¿Alguien podría decirme? ¿Nadie? A nivel global. A ver, por favor. Escucho. A nivel ¿Perdón? global. El neumotórax compromete la pleura, ¿verdad? Sí. ¿Y qué es lo que compromete en la pleura? ¿Qué es lo que pasa? En los síndromes pleurales hay dos grandes tipos de síndromes pleurales, el derrame pleural y el neumotórax. El neumotórax es porque tiene aire entre las capas de la pleura, y el derrame pleural porque tiene líquido. En un neumotórax podríamos encontrar un soplo tubárico. No. En una neumonía. Así es, en una síndrome de condensación, ¿verdad? Siendo un neumotórax no habría soplo tubárico, por tanto no es la respuesta. Matidez, En un Tampoco. derrame pleural. perdón, En un derrame pleural. pero acá estamos hablando de un neumotórax, por tanto no es matidez, ¿verdad? La respuesta. Tracción de la tráquea. ¿Dónde ocurre la tracción de la tráquea? Atelectasias. Las atelectasias, perfecto. ¿Y las vibraciones vocales aumentadas? ¿Dónde se perciben? Síndrome Neumonía. de condensación. En las neumonías, síndrome de condensación, ¿verdad? Entonces, el murmullo vesicular ausente significa de que no hay comunicación con ninguna vía aérea que esté, o sea, no hay la forma de escuchar algo porque estás separado por el aire que tiene ese neumotórax. Entonces, el murmullo vesicular ausente es la respuesta correcta. ¿Sí? Bueno, esto se ve en los neumotórax, se ve en personas jóvenes mayormente. ¿La frecuencia respiratoria está normal? ¿Cuál es el rango de la frecuencia respiratoria? Está aumentada de 12 a Hasta 20. ¿Hasta cuándo es el máximo? 20. Muy bien. ¿Y la frecuencia cardíaca cómo está? Está normal. Taquicárdico también. Está al límite. Está al límite, Sí. ¿verdad? Sí. Muy bien. Vamos al tercero. El tercero es un paciente varón de 65 años de edad, con antecedente de haber trabajado en un restaurante durante 40 años. 40 años cocinando con leña. Niega disminución de apetito y baja ponderal. ¿Qué significa baja ponderal? Baja de peso. Muy bien. Muy bien. Consulta por disnea progresiva de 3 meses de evolución. No fiebre, y en el examen clínico la frecuencia respiratoria es de 26 por minuto, la saturación de oxígeno es 91%, presenta cianosis en la piel y mucosas, acropatia. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? A ver quiénes marcaron la respuesta correcta. ¿Qué descartaron las demás? Consulta por disnea progresiva de 3 meses de evolución. No fiebre. No hay fiebre muy lejos de estar en la neumonía, ¿no? Y es una patología que va evolucionando progresivamente, o sea que no es aguda. Entonces no es un neumotórax,
no es una embolia pulmonar. ¿Y qué significa esto de calacropaquia? ¿En qué patología vemos la acropaquia? En enfermedades crónicas. Así es, ¿no? O sea que la derrame pleural, la neumonía, ni el neumotórax van a llegar a la acropaquia, que son problemas más agudos. Eso es una fibrosis pulmonar. Muy bien. Una paciente mujer de 18 años de edad que acude por dolor de mi tórax izquierdo, de 5 días de evolución progresiva y de tipo pleurítico. ¿Cuál de las siguientes opciones es la característica clínica más probable? Me llama la atención acá, aparte, entre el dolor de mi tórax izquierdo tiene 5 días de evolución progresiva y de tipo pleurítico. ¿Qué significa de tipo pleurítico? ¿Qué cualidad tiene el tipo pleurítico? Ayúdennos, jóvenes, ayúdennos. Si el problema está en la pleura, ¿puede presentar broncorrea? ¿Sabemos el concepto de broncorrea? No, doctor. Bueno, broncorrea muchas veces se encuentra en las bronquiectasias. El paciente en las mañanas tiene una broncorrea por el hecho de que en los sáculos que tienen las bronquiectasias, que son dilataciones bronquiales, se va acumulando el moco que tienen normalmente los bronquios. Y en las mañanas hacen una toaleta, hacen una limpieza de sus bronquios, lo que está en bipedestación de todo lo que acumulado en la noche. La broncorrea es un aumento en la cantidad de realmente las secreciones de los bronquios. Bueno, siempre conocen. Por tener un tipo pleurítico presente hemoptisis. La hemoptisis, ¿qué es lo que significa? Expectoración con sangre. Así es. Y esa expectoración, ¿por qué se da? ¿Cuál sería su fisiopatología? Eso es lo que lo aleja del tipo pleurítico. La hemoptisis tiene que ser una comunicación de algún vaso del pulmón que drene hacia uno de los bronquios para que pueda salir hacia el exterior, ¿verdad? Y los problemas pleuríticos disminuyen con la inspiración. ¿Cuál es la característica del dolor pleurítico? A la hora de la inspiración se siente como una punzada en el costado, ¿verdad? Un dolor tipo punzada. Pero definitivamente el aumenta con la tos porque va a hacer que se distienda realmente las capas de la pleura. Y el dolor tipo pleurítico, ¿cuándo se realmente desaparece? ¿En qué momento debería desaparecer? Cuando deje de ser pegadas las pleuras, o sea, cuando hay el derrame pleural, que se llena de líquido el espacio entre las pleuras. Bien, vamos a ver el paciente de 35 años de edad, varón, natural de zona ganadera. Es importante esto en la epidemiología de este paciente, que consulta por presentar tos, con expectoración en regular cantidad líquida, de sabor salado, con eliminación de membranas. ¿Cuál es la causa más probable? Ayúdennos, jóvenes, ayúdennos, por favor. Esto tiene que ver con un parásito, ¿no? Del cual nosotros somos un hospedero accidental. El hospedero definitivo es un carnívoro, o sea, puede ser un perro, y el intermediario es un vegetariano, o sea, alguien que solamente consume pasto. Es una zona ganadera, o sea que las vacas comen pasto. Presenta tos con expectoración en regular cantidad líquida de sabor salado, con eliminación de membranas. Hay una patología que le llaman a esto una expectoración que tiene un nombre especial. ¿Recuerdan? Vómica.
vómica, exacto. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Que tiene una, Hidatidosis. así es. La respuesta es quistidatídico, ¿verdad? Ahora, ¿por qué no es un absceso pulmonar? ¿Cuál sería la expectoración de un absceso pulmonar? Purulenta. Así, hay una característica más, el olor de un absceso pulmonar es, así es insoportable realmente entrar a una habitación de un paciente que tiene un absceso pulmonar, más sobre con anaerobios. Una bronconeumonía también tendría esa característica de la vómica que tiene el paciente, ¿no? El asma bronquial, ¿por qué se caracteriza? Sibilantes. Y este paciente no tiene sibilante, ¿verdad? Y la bronquiectasia, como les había dicho yo, son dilataciones bronquiales. Una de las características es su broncorrea matinal. Muy bien. Vamos a ver, la paciente mujer de 70 años de edad consulta por 8 días de fiebre, tos y dificultad respiratoria. Al examen físico en frecuencia respiratoria 28 por minuto, la frecuencia cardíaca 110 por minuto y una temperatura de 38 grados. El médico se plantea el síndrome de condensación por neumonía. ¿Cuál es el signo de que encontraría más probablemente en la zona comprometida? Si todavía no pueden prender su micro, pueden escribir en el chat. Yo lo voy a leer, maestro. Por Muy bien. ejemplo, en la pregunta anterior, la señorita Brisette Elías Huertas le dio mucha importancia a la zona ganadera, que usted ya había Claro. replicado dentro de la epidemiología, y Muy bien. también se puede sospechar quistidatídico. Así es. Excelente. O sea, esa zona ganadera es algo epidemiológicamente importante. Y aparte que también eso de la regular cantidad de líquido desagüe con eliminación de membranas, es lo que cuando el quiste hidratídico se ha evacuado, muchas veces se ve el signo de camalote cuando sacan la radiografía. Lo van a ver en rayas. Entonces, señores alumnos, pueden escribir en el chat también, por favor, a las preguntas del maestro. Siga usted, maestro. Muy bien. Esta paciente que tiene 70 años de edad, a la cual se ha compartido con la fiebre, tos, dificultad respiratoria y el examen físico tiene una frecuencia respiratoria más alta de lo normal, una frecuencia cardíaca también elevada y fiebre. Se plantea el síndrome de condensación por neumonía. ¿Cuál es el signo que encontraría más probablemente en la zona comprometida? O sea, la zona de la condensación. Las vibraciones vocales abolidas, ¿estaría bien? Aumentadas. Claro, es al revés. Hipersonoridad, Matidez. hay matidez, ¿verdad? Sibilantes, Eso es más en problemas bronquiales. Este es asma, ¿verdad? Crepitantes. Y los crepitantes, ¿sí? Entonces, eso de acá es lo que se ve en los síndromes de condensación suprotubárico. O sea que ustedes han hecho el diagnóstico diferencial entre estos signos semiológicos que no van con una neumonía, porque las vibraciones vocales están aumentadas. Hay matidez, no hay sibilantes, ¿no? Es muy vesicular esa realmente disfrazado por los crepitantes que pueden tener. El paciente varón de 14 años de edad. Maestro, perdóneme. Una alumna pregunta, la alumna Cristel Bredindaya, doctor, una consulta, ¿por qué no sería murmullo vesicular disminuido? Acuérdese que ahí la respuesta está murmullo vesicular abolido. Y el maestro ha sido bien claro, no es que esté abolido, es reemplazado. Sí, está reemplazado por los crepitantes. Muy bien. Es la historia de un jovencito de 14 años de edad que llevaba a la emergencia por sus familiares por presentar disnea súbita y luego asfixia, mientras se encontraban almorzando. Al examen, la presión arterial 140/70, una frecuencia cardíaca de 120 por minuto, una respiratoria de 28 por minuto y una saturación de oxígeno de 84%. Cianótico y diaforítico. Tirajes supraclaviculares, imposibilidad para hablar, el murmullo de no pasa en ambos campos pulmonares. ¿Cuál es un diagnóstico más probable? Es un síndrome ventilatorio, ¿verdad? ¿Cuáles serían los datos más importantes para poder encontrar el diagnóstico de este paciente? El que se encontraba almorzando y los tirajes supraclaviculares. Así se está usando todos los músculos accesorios, ¿verdad? Y esto de acá,
Eso es importante. El muy no pasa en ambos campos pulmonares, o sea que no hay ingreso del aire por la tráquea. En la telectasia, no pasa en ambos campos pulmonares, mentira, ¿verdad? Porque la telectasia, francamente, lo que hace es que el otro pulmón quiere reemplazar lo que se ha recogido todo el parénquima pulmonar y tracciona todo hacia su lado, ¿verdad? Una característica de la telectasia es que tracciona el mediastino hacia el lado de la telectasia. Un neumotórax, también, el neumotórax también empuja el tejido parenquimatoso del pulmón hacia el otro lado. De todas maneras, siempre hay un lado del pulmón que va a dar, si no se muere también, ¿verdad? Entonces, si pasa por uno de los campos pulmonares y va a usar movimiento vesicular. La condensación también tiene otros signos que pueden decir de que realmente en la zona de la condensación probablemente tenga crépito, pero no es todo el pulmón, pues mayormente son lobares. Pues un lóbulo del pulmón puede tener la condensación, los crépitos, pero en otros lugares el pulmón del otro lado puede tener realmente que pasa el movimiento vesicular. Hay neumonías que son virales, como la de COVID, que realmente tienen condensaciones, pero en ambos campos pulmonares, en la periferia, cercano a la pleura. O sea que no son lobares ni cementarios, sino son justamente periféricos y pegados a la pleura. Y la solución baja sería pues algo solamente de un bronquio. Esta es una solución alta porque es a la altura realmente de la laringe. ¿Qué estructuras hay en la laringe? Las cuerdas vocales. Así es. Entonces, realmente al no tener aire tampoco esta imposibilidad de hablar. Y esta es una solución alta, definitivamente. Es antecedente de que estaba almorzando y súbitamente tiene una disnea súbita porque un trozo de carne se le ha quedado bien en la garganta. O sea, los antecedentes son importantes, ¿no? O sea, en qué lugar estaba, qué estaba haciendo. Y ya se está poniendo cianótico, una saturación de 84%, o sea que no está ingresando el aire, por eso que no pasa en ambos campos pulmonares el muy vesicular. ¿Y qué haríamos con este paciente? Maniobra de Hemlich. Muy bien, excelente. Y le salvas la vida, ¿verdad? Un paciente varón de 32 años de edad consulta por 3 días de dolor insidioso de tórax derecho inspiratorio y dificultad respiratoria progresiva. Al examen físico, frecuencia respiratoria 22 por minuto, frecuencia cardíaca 90, y una temperatura de 38.6. Se plantea un síndrome de derrame pleural que compromete la mitad inferior del emitora derecho. ¿Cuál es el signo que encontraríamos más probablemente en la región superior al derrame? Pues en el límite superior, donde ya no está el líquido. Vibraciones vocales abolidas. Estamos En hablando el de límite inferior. derrame. ¿Perdón? Ese sería en el límite inferior. Así es, o sea, sería cuando está el derrame, ¿verdad? No está el líquido. ¿El soplo fúrico dónde se escucha? En neumotórax. Así es, excelente. El murmullo vesicular abolido en la parte superior del derrame. Sería en el derrame, ¿verdad? Y los crepitantes se escuchan en zonas de condensación pulmonar. Entonces la respuesta es la hipersonoridad, se llama escodismo. Es en el límite superior del derrame. Hay dos triángulos que son famosos con el derrame pleural, ¿verdad? Fuera de esta línea de Damascus, que es una parábola, hay un triángulo superior a esta y otro que es inferior, que se llama el triángulo de Groco, que hace que la columna sea mate. Y por encima del derrame hay un triángulo que se llama de Garland, donde hay la hipersonoridad. ¿Recuerdan eso, verdad? Me escuché en clase. El alumno Jonathan García Roja justo preguntó, ¿escodismo, doctor? Sí, es cierto. Escodismo, hipersonoridad, límite superior del derrame. Muy bien.
me interesa que colaboren aunque sea con el chat. Esta es una paciente mujer de 56 años de edad con antecedente de artritis reumatoide y 10 años de evolución. Consulta por línea de agravamiento progresivo de 1 año de evolución. Tos no productiva. Al examen físico, presión arterial 100/60, frecuencia respiratoria 32 por minuto, una frecuencia cardíaca de 90 por minuto, cardiovascular, ruidos cardíacos rítmicos no sordos, el murmullo vascular con velcros en base de ambos campos pulmonares, hipocreatismo digital. ¿Cuál es su más probable diagnóstico? ¿Es el síndrome ventilatorio de qué tipo? Hemos visto que la telestasis neumotora son algo que probablemente son más agudos para el año que tiene de evolución la paciente, y aparte para llegar al hipocreatismo digital. Síndrome ventilatorio, ¿de qué tipo sería? ¿Dónde se escuchan estos murmullos con velcros? La fibrosis pulmonar. Así es. Entonces es un síndrome ventilatorio, ¿de qué tipo? Y la fibrosis pulmonar tiene varias causas, ¿verdad? Aparte de la colágenopatía que tiene esta señora, hay algunos medicamentos que también pueden provocar la fibrosis pulmonar, como la amiodarona, es un antiarrítmico. También pueden tener los antineoplásicos. Fibrosis pulmonar también puede no tener una causa que podamos encontrar, que es fibrosis pulmonar idiopática. Muchas veces es ya determinada genéticamente. La fibrosis pulmonar, ¿qué evolución tiene? Progresiva. ¿Y qué llega a tener? Cicatrización. Lo que va perdiendo son los alvéolos. O sea que hay una lucha entre lo que es las proteinasas inflamatorias con la falta de una alfa-1 antitripsina. Hay una pérdida de la estructura del pulmón, ¿verdad? Y una restricción realmente al movimiento ventilatorio. El paciente termina con oxígeno permanente y al final definitivamente muere pidiendo aire. Bueno, llegamos a la 10ª pregunta para que termine su infierno. Este es un paciente varón de 15 años de edad con antecedentes de episodios de dificultad respiratoria que se autolimitan en menos de 48 horas. Se autolimitan en menos de 48 horas. Consulta porque al realizar ejercicio intenso nota silbido de pecho y dificultad respiratoria progresiva. Al examen físico, una presión arterial 110/70, una frecuencia respiratoria de 28 por minuto y una frecuencia cardíaca 110 por minuto. Febril saturando 94%, con uso de músculos accesorios para respiración. Murmullo cerebral con sibilantes difusos de ambos campos pulmonares. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Primero díganme por qué no es el derrame pleural. Porque no se escucha, ahí no se escucha sibilantes. Así es. ¿Por qué no es una telectasia? Porque solo afecta un campo pulmonar. Así es. La embolia pulmonar. Anímense, jóvenes, anímense. Por la saturación. Embolia pulmonar, bueno, depende de la gravedad de la embolia pulmonar, pero sí. En embolia pulmonar hay un espacio muerto, o sea, se supone que hay una ventilación, pero una falta de perfusión, o sea, no hay intercambio gaseoso. Se ventila porque entra el aire, pero realmente lo que está alterado es la vasculatura pulmonar, por tanto no perfunde la sangre para que pueda oxigenarse. Y aparte que la embolia pulmonar también tiene algo importante en los antecedentes o que tenga previamente una trombosis venosa profunda. El ver a un paciente con una pierna más, con una circunferencia mayor a la otra, comparativamente, significa que probablemente tenga una trombosis venosa profunda. Y las que más hacen embolia son las proximales, ¿no? O sea, las que son del femoral hacia arriba. Muy probable desde la pierna, pero también puede ser la cuestión que es una
un trombo que viaja hacia el pulmón. Y la neumonía lobar, bueno, definitivamente no va a acompañar a los sibilantes. Entonces, el asma bronquial es algo porque este es un episodio de disfrutar respiratorio que se autolimitan en menos de 48 horas. Y lo del silbido de pecho también es bastante frecuente en este tipo de patologías. ¿Alguna colaboración? Doctor, vayamos un ratito, por favor, a la pregunta 6 o 7. Ahí quedémonos. No se olviden que en la pregunta hay un planteamiento que ustedes van a tener que discernir al momento del examen escrito, al momento del examen presencial, que es, ustedes han visto que todas las preguntas tienen ¿qué es lo más probable? En esta pregunta, por ejemplo, una compañera de ustedes decía, doctor, pero el murmullo vesicular abolido también puede ser una respuesta. Pero, ¿qué es lo más probable entre murmullo vesicular abolido y soplo tubárico? Soplo tubárico es más frecuente. Exactamente. Por eso es muy importante que ahora se equivoquen. Claro. Y ahora con el maestro han entendido, primero, por ejemplo, en ese caso de quiste hidatídico, la importancia epidemiológica. En ese caso de enfermedad ventilatoria restrictiva, el antecedente patológico. Es decir, la historia clínica parte desde los antecedentes, desde los datos de la afiliación. Y han escuchado cómo el maestro le va a comenzar a dar importancia a los síntomas para luego cerrar con el signo. Y es lo que venimos nosotros insistiendo poco a poco, día a día con ustedes. Porque ese es el razonamiento médico. Y a veces podemos encontrar dos preguntas que de repente pudieran ser. Por eso la pregunta es, ¿qué es lo más probable? Porque cuando están con el paciente ahí con dificultad respiratoria o desangrando, a veces tienen que decidir entre dos posibilidades. ¿Y qué me ayuda a decidir entre una y otra posibilidad? La afiliación, la anamnesis, los hallazgos del examen clínico completo. Doctor, pero dolor también puede producir infarto. El infarto puede producir dolor. Doctor, pero la embolia también puede producir dolor. ¿Por qué solamente ha marcado ahí la primera pregunta, maestro? ¿Por qué solamente ha marcado neumonía si cualquiera de las otras cosas también puede producir dolor? Y usted está preguntando cuál es la causa de dolor más probable, cualquiera de las otras, pero se están olvidando los datos que se les da en la anamnesis y en el examen físico. Por eso es que todo, exacto, maestro, perfecto. Por eso es que se les pone en contexto un caso clínico. No solamente se le está diciendo cuál de las respuestas produce dolor. No. En este paciente, ¿cuál es la causa de dolor más probable? Inclusive le ponen el tipo de esputo, ¿no? El rumbroso, que es más frecuentemente una neumonía neumocócica. Así es, maestro. Este examen lo han dado 187 alumnos y ha desaprobado el 40%. Es bastante sencillo. Si se ponen a recordar la semiología, realmente. Es un examen de semiología pura. Entonces, ahora es cuando tenemos que equivocarnos. Es Y con el maestro nos hemos dado cuenta de nuestros errores. Ahí nos está preguntando cuál es la causa de dolor. Se está preguntando cuál es la causa de dolor en este contexto clínico. Y el maestro le da importancia a lo agudo, le da importancia al tipo de esputo, le da importancia a la fiebre, le da importancia a los crepitantes. Y les dice, acuérdense que el dolor es en hemitórax derecho. El doctor Acosta, en este caso el doctor Solari, muy sabiamente preguntó alejado del corazón.
Si hubiera puesto ahí emitoras izquierdos, de repente, pudieran haberse confundido, ¿no? Un infarto agudo de miocardio produce un edema agudo de pulmón y puede producir un esputo hemoptoico, pero no es rumbroso, no fiebre. Y el dolor es en hemitórax derecho. Miren que se los dijo el doctor Illagón. A propósito, lo han puesto alejado del corazón. Maestro, algo más que usted desee. Señores alumnos, ¿alguna pregunta que quieran hacer? Prendan su micro, o alguna pregunta que quieran escribir en el chat, por favor. Maestro, todavía no han dado el examen escrito. No. El examen presencial lo dan de acá a 3 semanas, para ser exacto 4 semanas, es decir, al finalizar el capítulo de cardiología. Hoy, por ejemplo, las 2 horas de clases teóricas han sido exclusivamente para el examen físico cardiovascular, porque esta semana hemos empezado corazón. Entonces, hoy ha sido, en primer lugar, inspección y palpación cardiovascular, y en segunda hora ha sido percusión y auscultación cardiovascular. Es decir, hoy día los alumnos han recibido su clase presencial de evaluación cardiovascular. Por eso de acá a 3 semanas, maestro, ellos están dando su examen formativo. El último viernes de acá a 3 semanas. Y lo voy a invitar para que el lunes como hoy, o sea, inmediatamente después del examen formativo, pueda usted también hacer la retroalimentación. Gracias, doctor. Pero espero que los alumnos también se suelten un poquito más su lengua. Y Es muy importante lo que el doctor Illagón les está pidiendo, jóvenes. Uno, la colaboración de ustedes para que den el examen formativo cardiovascular, y 2, para la retroalimentación. Recuerden que el capítulo de cardiovascular es el capítulo que más porcentaje de alumnos desaprueban. tiene Entonces, bastante... si les damos el examen formativo y el maestro va a hacer la retroalimentación, vienen sus preguntas. Pregúntenos, señores alumnos. Bien, maestro, ¿algo más que nos quiera decir? No, yo le agradezco a los jóvenes que han participado. Les aplaudo el hecho de que han podido aprender a encender sus micros. Yo creo que ganaron el género femenino, que participaron más. Creo que para la próxima empate siquiera. Pero yo deseo siempre que esto sea interactivo, que es la mejor manera de que aprendan, que participen, aunque se equivoquen, pero deben participar para poder realmente tener el feedback acerca de cómo vamos desarrollando el sistema. Yo le agradezco a usted, doctor Acosta, que me haya invitado. Ha sido un placer colaborar con usted. Muchas gracias, doctor Illagón. Muy buenas noches con todos, señores alumnos. Buenas noches, doctor. No problema ahora. Perfecto, maestro. Bien, con su permiso, doctor. ¿Empezamos? Adelante, maestro. Podemos Bien, empezar. buenas tardes con todos, estimados alumnos. Así como nos ha dicho el doctor Acosta, con mucha razón, esta tarde espero yo que ustedes pongan todo de su parte para poder realmente aclarar y dejar bien claros los conceptos que tienen sobre la cardiología y su semiología. Esta es la última oportunidad que tienen para hacer un gran repaso de todo lo que ustedes han contestado en su formativo del tercer capítulo. Esta semiología cardiovascular es la más amplia realmente y es bastante rica en signos y síntomas, por lo que realmente todo lo que van a hacer del diagnóstico está realmente en los signos y síntomas que ustedes tienen que haber ya aprendido, y ahora tienen que fijar mejor en sus mentes para cuando den el examen. ¿Sí? Entonces creo que podemos empezar con la primera pregunta. Una mujer de 67 años de edad que consulta por episodios sincopales esporádicos con la adquisición de la posición erecta. ¿Cuál de los signos nos harán sospechar una valvulopatía estenótica aórtica como causa de los síncopes? Más probablemente. A ver quién me ayuda. Primero, ¿qué contestar? La señorita Santos. Doctor, ¿es pulso parvos y tardos?
Muy bien, ese es uno de los realmente signos que tiene la estenosis aórtica. ¿Y qué significa esto? Parvus y tarvus. Es pulso de amplitud disminuida y descenso lento. Bien, así es. Pues se demora más también la sístole, ¿verdad? Pues dicen tarvus. Bien, ¿y por qué no podrían haber sido los otros? ¿Podría haber habido presión de pulso aumentado? A los de alguno de tus compañeros, para que no sea una sola persona que participe. Magani y Valky, Sí, doctor. a ver, por favor, si me puedes definir qué cosa es la presión de pulso aumentado, que era la otra opción de respuesta. Doctor, no puede ser porque incluso sus pulsos carotídeos en la estenosis aórtica está disminuidas o retardadas. No puede ser un pulso aumentado. ¿Y cómo se saca la presión de pulso, sabes? ¿Cómo sabes cuánto tiene de pulso, la presión de pulso una persona? ¿Qué necesitas saber para saber su presión de pulso? Doctor, yo podría ayudar. La presión ¿Eh? del pulso también se llama presión diferencial porque es la diferencia entre la presión sistólica y la diastólica. Muy bien, eso es la presión de pulso aumentada. Y entonces, no podría ser eso, ¿no es cierto? Porque es un pulso que realmente es menos amplio también, por tanto no tiene una presión de pulso aumentada. La tercera opción era soplo holosistólico. El soplo holosistólico no es una característica de la estenosis aórtica, ¿no? El soplo holosistólico se da ¿en qué válvula está afectada cuando se dice que es un soplo en la sístole? Es un soplo holosistólico. La mitral, doctor. Muy bien, en la mitad, ¿cierto? ¿Y holosistólico qué significa? Que abarca toda la sístole. Muy bien. ¿Y sabes cuáles son las divisiones en que está dividida toda la sístole? O sea, ¿cómo se llaman las diferentes partes cuando se empieza, a la mitad y al final? Sí, doctor. Protosístole, meso y telesístole. Muy bien. A ver, si tú misma me puedes decir, ¿qué es el pulso Zeller? Doctor, es el pulso de descenso rápido. Entonces, ¿se daría en qué? ¿En qué patología? En ingurgitación aórtica, por ejemplo. Es la que tiene mayor cantidad de signos, ¿verdad? ¿Recuerda algunos de ellos aparte del que sea Zeller? Hay varios médicos que se interesaron bastante en insuficiencia aórtica. Vamos a repasar algunos de esos signos también que se pueden observar en estos pacientes. Hay una que no la detalló un médico, la detalló el hermano del paciente que tenía esto. Que tiene una valvulopatía sifilítica. Tenía una insuficiencia aórtica. Ese movimiento que hacía con su cabeza lo estaban cenando. El signo D, como moviendo su cabeza que estaba afirmando algo. De Mosset. De Mosset, muy bien. Ese no tiene el nombre de médico, sino de paciente que la tenía. ¿Qué otros signos saben? Esa es la que más signos tiene la insuficiencia aórtica. El signo de Müller, doctor. ¿Y cuál es? ¿Qué se observa? Se observa latidos en el paladar. La úvula. Ajá. Muy bien. ¿Qué otros signos sabes? Doctor, también un signo característico es el de Hill, cuando hay una gran diferencia entre la presión sistólica de los miembros superiores e inferiores, mayor a Así. 60. Ajá, muy bien. Y también en la zona esa de la arteria femoral hay un soplo.
El de Durosías, doctor. Sí, es muy bien. Diego, muy bien. Me gusta que participes. ¿Y cómo es este soplo de Durosías? ¿Alguien más quiere participar? Se ve sobre la arteria femoral, ¿verdad? El de Kingen también, doctor. ¿Y cómo se expresa? Ese es en la zona unguial. Muy bien. Que transmite también los latidos, ¿verdad? Sí, doctor. ¿Otro más que sepas? ¿Te acuerdas? El de Durosías es de que es sobre la femoral, pues escuchar un soplo en la sístole y también en la diástole. ¿Otro signo más? ¿Alguien más? Doctor, también está el signo de Trau. En los textos lo describen que se escucha como disparos O sobre... escopetazo. Ujú. Bien. Hay una que yo he leído así de pasadito. De Lincoln, el presidente de los Estados Unidos. Estaba cruzado de piernas una sobre la otra y en una foto se ve que estaba media borrada la parte de su pierna. Y después que estaba en movimiento. O sea que estaba moviendo la pierna pues, de acuerdo a los latidos de su corazón. Porque tenía una insuficiencia cardíaca. Aparte de un síndrome de superesterosidad que es síndrome Marfan. O sea que realmente cuando él cruzaba su pierna, la pierna que estaba sobre la otra es la que latía, o sea, de acuerdo a la elasticidad de sus tejidos es que podía realmente mover la pierna con los latidos de su corazón. Y el de Corrigan, son los primeros que ponen entre los signos de insuficiencia cardíaca. Un martillo de agua, ¿verdad? O sea, por el golpe que da la salida del... hay un soplo más importante de la aorta, es el soplo de Austin Flint. A ver, ¿quién me describe el Austin Flint? Es un soplo mesotelidiastólico, más o menos. Eso puede ser pregunta del examen, el Austin Flint. Perdón, no te escuché. He visto en internet dos fuentes que uno decía que el soplo de Austin podría presentar, podría ser mesodiastólico o telediastólico. ¿Mm? Sí. ¿Cuál consideraría que si me pregunta el soplo de Austin en el examen que pase de los diástoles se da? ¿Sería en meso o tele? Realmente será en meso. Es cuando baja la mayor cantidad de chorro de la sangre que regresa de la aorta. ¿Y qué es lo que sopla? ¿Perdón? ¿Qué es lo que sopla? ¿Por qué sale ese soplo? ¿No? ¿Qué es lo que expresa ese soplo? Una insuficiencia en la aorta. No, la insuficiencia de la aorta es la que provoca que aparezca este soplo de Austin Flint. Pero es que altera una u otra estructura en el corazón. La válvula mitral, doctor. No, sí, altera la mitad, pero ¿en qué? ¿Cómo es que
El soplo lo hace la mitral. Porque el chorro de sangre que regresa de la aorta choca sobre la valva anterior de la mitral y provoca una pseudoestenosis. No es una estenosis, sino que está provocando la corriente de sangre que regresa de la aorta y empuja esa valva anterior de la mitral y puede provocar una pseudoestenosis de la mitral. Por eso que es una pseudoestenosis. Muy bien. Y el chasquido de apertura, ¿a quién se realmente identifica? O casi todos los textos dicen que esto es patognomónico de una valvulopatía. ¿Dónde se da el chasquido de apertura? En realidad los libros de fisiología dicen que las válvulas no suenan cuando se abren, sino cuando realmente se cierran. Por eso que el primer ruido es el cierre de las aurículas ventriculares y el segundo ruido es el cierre de las semilunares. Este chasquido de apertura se escucha en ¿dónde? En la estenosis mitral. Muy bien, excelente, muy bien. Entonces sigamos entonces con la otra pregunta. Una paciente mujer de 68 años, procedente de Moquegua, refiere que presenta disnea progresiva de 5 años de evolución, actualmente a mínimos esfuerzos y palpitaciones frecuentes. Refiere cuadros de disnea paroxística nocturna. En el examen se encuentra frecuencia cardíaca de 98 por minuto, una presión arterial de 120-80 milímetros de mercurio, un soplo sistólico mitral, por lo cual se sospecha de insuficiencia mitral. ¿Qué opción clínica en relación al soplo se podría encontrar más probablemente? De los que han participado ya saben la respuesta, ¿verdad? Estamos hablando de insuficiencia mitral. O los sistólicos, O doctor. los sistólicos, sí. Ajá. ¿Y a dónde irradia? Igual si irradia como todos los otros soplos del cuello. En una zona donde se irradia preferentemente la insuficiencia mitral. Y eso es lo que llama la atención cuando uno lo lee. Sí, Un soplo de regurgitación. sí, pero Irradia la axila, doctor. a la axila, ¿verdad? Muy bien. Muy bien. ¿Y este soplo está pegado al segundo ruido? No, hay un segundo ruido desdoblado. El segundo ruido se desdobla cuando hay, o sea que se adelante la pulmonar antes que la aórtica. El primer ruido lo provocan las aurículas ventriculares y el segundo las semilunares, es decir, la aórtica y pulmonar. El segundo ruido es de las semilunares. Entonces estaría pegado al primer ruido. Claro que sí, porque es un soplo sistólico. El primer ruido estaría aumentado. No, doctor, por la incapacidad de cierre valvular estaría disminuido. Así es. Muy bien. ¿Y esta maniobra de Rivero Carvalho positivo, a qué se refiere? La explicación profunda ahí en el momento al principio derecho. No te he escuchado bien. ¿Podrías repetir? Que durante una inspiración aumenta el retorno venoso al ventrículo derecho. En inspiración hay una mayor presión negativa, por lo tanto se llena más en el corazón derecho, ¿no es cierto? Bien, vamos al varón de 38 años de edad que presenta una hipertensión arterial asociada a presión de pulso aumentada. Examen físico, paciente delgado, con una presión arterial de 160,60 milímetros de mercurio y una frecuencia cardíaca de 108 por minuto. ¿Cuál es la causa más probable de hipertensión arterial? ¿Qué contestaron? Hipertiroidismo. Es una de las causas de hipertensión aislada, sistólica aislada, ¿verdad? Presión 160 de la sistólica y 60 es menos de 90, que es la definición de la Escuela Europea de Hipertensión Arterial, donde dicen que la hipertensión sistólica aislada es cuando esta es la que sube a la sistólica
y la diastólica queda en menos de 90. En el hipertiroidismo hay una hipertensión sistólica aislada. En el hipotiroidismo es la diastólica la que se eleva. ¿Por qué no podría ser el efeocromocitoma? ¿Qué cosa es el efeocromocitoma? Es un tumor, ¿verdad? ¿Pero en qué glándula? Suprarrenal, en la médula. Así, la médula suprarrenal. Y entonces se caracteriza por taquicardia. El paciente no tiene taquicardia. Y aparte que es algo paroxístico. O sea que realmente el paciente puede estar con su presión normal y de un momento a otro se dispara. El disparo puede ser múltiples causas, por el examen abdominal, por un traumatismo, por muchas causas. Se dispara y empieza a hacer la hipertensión arterial que es paroxística. La coartación de aorta, ¿por qué no puede ser? ¿Qué cosa es la coartación de la aorta? Patología congénita. Así es. Y no, pero ¿cuál es su definición? ¿Qué cosa es lo que pasa con la aorta? La coartación de la aorta. Es la disección de la aorta. La disección es la separación de las hojas de las membranas de la aorta. La coartación es otra cosa. Es un estrechamiento. Así es, una estrechez de la aorta. Muy bien. Y eso se ve más en personas más jóvenes o en la niñez, ¿verdad? Es algo congénito. Cuando es muy leve, probablemente se dé cuando esté más mayor la persona, pero si es algo bastante pronunciada la coartación, se tiene que tratar quirúrgicamente en los niños. Y aparte también tratar de que se mantenga el conducto arterioso, que se va de bypass cuando la coartación está ante la superficie. El Cushing es una endocrinopatía, ¿verdad? También de las suprarrenales. Ya no de la médula, sino de la corteza suprarrenal. El Cushing prima el cortisolismo. El Cushing tiene cara de luna, ojiva de búfalo y una obesidad centrípeta. Bien, el tumor renal son muy alejados, o sea, muy infrecuente que un tumor renal produzca hipertensión arterial. La puede producir, sí. Pero mayormente si se afecta por la porción renal es por una nefropatía como un síndrome nefrítico o por realmente algo renovascular como es la estenosis de la arteria renal. Una mujer de 19 años, asintomática, es sometida a una evaluación de rutina y se detecta un soplo compatible con prolapso de válvula mitral. ¿Cuál opción estaría presentando más probablemente? A ver qué contestaron. El prolapso de la válvula, vamos a ir razonándose. Si es un prolapso de la válvula mitral, ¿en qué parte del ciclo cardíaco se está dando? En la diástole, doctor. ¿En la diástole? En la sístole. El prolapso es cuando la válvula mitral se regresa hasta la aurícula. Para eso tendría que estar en la sístole. Hace como una especie de paracaídas. El proceso de la válvula mitral es porque están demasiado distendidos o estiradas las curvas tendíneas o hay un aumento de material colágeno en la válvula que hace que esa puede protruir hacia adentro de la aurícula izquierda. Entonces, si no es en diástole, el protodiastólico, mesodiastólico y telediastólico quedan fuera, ¿verdad?
Tendremos que ver si es telesistólico o bolo sistólico. ¿Por cuál se decidieron? ¿Qué marcaron? ¿Bolo sistólico? Creo que ya habíamos visto una valvulopatía anterior. Bolo sistólico sería la insuficiencia de la válvula, ¿verdad? Esto ocurre después de que ya está cerrando la válvula. O sea que no tiene problema de cerrar, sino que están elásticas las cuerdas sanguíneas o lo que le sobra de la válvula, y al final recién de la sístole es que se va a prolapsar dentro de la aurícula izquierda. Es telesistólico. Un paciente varón de 48 años, natural y procedente del Valle de Arequipa, presenta 10 meses de disnea progresiva, actualmente a pequeños esfuerzos, asimismo estreñimiento de 5 años de presentación. Al examen clínico paciente en ortopnea, 50 signos que sugieren cardiomiopatía dilatada. ¿Cuál opción estaría presentando más probablemente? ¿Qué importancia tiene la afiliación de este paciente? Acá se tienen que haber investigado porque él pone que viene del Valle de Arequipa. Aparte, acá mezclan signos cardiovasculares y también digestivos, ¿verdad? Manifiesta 10 años, asimismo estreñimiento, 5 años de presentación. Es algo bien crónico, una disnea progresiva. Y ahora determinó una insuficiencia cardíaca porque es la cardiomiopatía dilatada, o sea que ese ventrículo ya no se puede contraer bien. Entonces, lo que probablemente encontremos, ¿cuál sería? Estos soplos sistólicos romboidales, ¿en qué patología valvular pasa? En estenosis aórtica. Es aórtica. Claro. Y la ingurgitación yugular. ¿Qué significa la ingurgitación yugular? Cuando aumenta la presión, ¿en qué parte? Vena yugular externa. No, pero ¿eso a dónde se descarga la vena yugular? En la aurícula derecha, doctor. Así es, o sea que es una patología del corazón derecho. Cada vez que hay ingurgitación yugular es patología del corazón derecho. Un soplo diastólico decreciente en el área mitral y tricúspide, ¿qué significa? En diástole, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa en el corazón cuando está en diástole? El llenado ventricular. Entonces tiene que abrirse estas, ¿no es cierto? Sí. Entonces, ¿qué es lo que pasa con esta mitral? En la estenosis. Así es, en estenosis. Bueno, el choque de punta parcial derecho no puede ser porque no está dilatado, pero cuando se dilata el ventrículo izquierdo va hacia afuera y abajo. O sea que esta es la respuesta. Y Arequipa significa, se me está olvidando, que venga el paciente del Valle de Arequipa. En Arequipa es una zona endémica de Chagas, enfermedad de Chagas. Y muy probablemente cuando el paciente se infecta y no es tratado en la etapa aguda, ya no va a ser curable. Y esta es una enfermedad endémica ya. Y provoca también problemas digestivos, o sea, en el aparato digestivo, como problemas en el esófago y también en el colon. Por eso que tiene el estreñimiento, probablemente una alteración de su colon. Pero viniendo del Valle de Arequipa, una de las causas de la cardiomiopatía dilatada es el Chagas. Y es una endemia también en muchas partes del mundo. La Organización Mundial de la Salud también está preocupada porque realmente están buscando en cómo pueden realmente tratar a estos pacientes porque definitivamente no tienen cura. Y bueno, muchas veces progresa muy lentamente. Pero en el paciente puede ha progresado rápidamente, son 16 meses o 18 meses de disnea progresiva, ni siquiera 2 años. Y lleva a pequeños esfuerzos. Es que esta cardiomiopatía está bien dilatada, o sea que tiene una insuficiencia cardíaca izquierda.
Por eso la importancia de la afiliación de que venga del Valle de Arequipa, porque es una enfermedad de Chagas. Y por eso es una de las causas de la cardiomiopatía dilatada. ¿Cuál es la otra causa de la cardiomiopatía dilatada? ¿Perdón? La miocardopatía dilatada tiene otra patología, otra causa. Idiopática y por el alcoholismo. Así es, el alcoholismo, sí, es bastante frecuente en los pacientes. Y de todas las miocardiopatías, ¿cuál otras conocen? Hipertrófica. Y otra, restrictiva, ¿verdad? La más infrecuente es la restrictiva, ¿no? La dilatada más frecuente, después la hipertrófica. Y de todas ellas, ¿cómo se ven a los rayos X? La figura de estas tres miocardiopatías. ¿Cuál se distingue más? ¿Cuál? ¿Cuál es la que se distingue en la figura de la radiografía? En el ecocardio es fácil. ¿Cardiomegalia? ¿Perdón? ¿La cardiomegalia? ¿En cuál se da? Pues, ¿cuál de las tres? En la dilatada. Esa es la única que realmente se ve con cardiomegalia. Las otras dos no aumentan su volumen. Más bien es hipertrofia del músculo, que es hacia adentro. Y la otra es restrictiva al movimiento. Muy bien. La miocardiopatía hipertrófica también se comporta como una especie de estrechez también a la salida de la mitral. O sea, para que salga por la aorta. Esa mujer de 74 años con antecedente de haber tenido un infarto de miocardio hace 5 años. Ingresa por línea de agravamiento progresivo desde hace 1 año hasta llegar a la ortopnea. Actualmente la línea se ha agravado desde hace 10 días. Presenta fiebre, dolor lumbar derecho y orina maloliente. En el examen clínico despierta lúcida en ortopnea, una presión arterial de 160/90 milímetros de mercurio, frecuencia cardíaca 106 por minuto. ¿Cuál es el hallazgo más probable en relación a la disfunción ventricular izquierda sistólica? O sea que es una insuficiencia cardíaca izquierda, ¿verdad? La disfunción ventricular en la sistólica del corazón izquierdo. ¿Cuál sería el hallazgo más probable? La presión capilar pulmonar esa disminuye o esa presión capilar pulmonar, ¿qué significa? La circulación pulmonar cardíaca es un circuito cerrado, igual que el sistema circulatorio sistémico, ¿verdad? O sea, aurícula derecha recibe sangre de las venas cavas, pasa al ventrículo derecho, del ventrículo derecho va hacia el pulmón, en el pulmón se oxigena, regresa por las venas pulmonares a la aurícula izquierda, de ir al ventrículo izquierdo lo manda por la aorta a todo el sistema. Entonces, si es que esta disfunción ventricular izquierda puede provocar que la presión capilar pulmonar se disminuya, Aumentaría. creo que sí, porque había más presión hidrostática, ¿no es cierto? Porque el ventrículo izquierdo no estaría expulsando toda la sangre que debería expulsar. La relajación ventricular alterada para que esté en disfunción ventricular, probablemente este ventrículo ya dejó de estar hipertrófico, está dilatado, ¿no es cierto? Que su fuerza de eyección está disminuida ya. Por tanto, no estaría esta relajación ventricular. La fracción de eyección aumentada, menos, ¿verdad? Si está en disfunción ventricular, estaría disminuida la fracción de eyección. Y la hipertrofia concéntrica, ¿qué significa? El corazón trata de vencer la resistencia vascular periférica, o sea, la hipertensión arterial, ¿no? Que tiene una de las causas de la hipertrofia concéntrica. O también, por ejemplo, a vencer la estenosis aórtica.
Esa es la primera parte de lo que hace el corazón para poder mantener el gasto cardíaco, hipertrofiarse, a tener más punche como Popeye para poder expulsar la sangre del ventrículo izquierdo. Pero cuando entra en difusión ventricular quiere decir que ya perdió esto. O sea, ya no está equilibrando el gasto cardíaco, por eso que entra en insuficiencia cardíaca. Pues ya se dilató, ya no está. Eso hace para realmente conservar el gasto cardíaco. Pero después de esa fase llega la dilatación del músculo cardíaco. Un paciente varón de 78 años de edad con diagnóstico de bradicardia esporádica. Usted desea saber si el ritmo es regular. ¿Cuál opción más probablemente utilizaría? Sí, para utilizar las ondas del café. A ver, ¿cuál marcaron? RR, ¿Por qué? porque es la distancia entre un espejo QRS de otro y es lo que nos va a permitir medir intervalos. Pero ¿cómo sabe si es regular? Acá lo que quiere es si el ritmo es regular. Por la distancia entre ambos intervalos, entre cada Es intervalo. igual, ¿verdad? Es igual los intervalos entre cada RR. ¿Y la onda P para qué sirve? Para ver si hay ritmo sinusal. Así es sinusal o no. ¿Y el intervalo PR? La conducción, Así es. O sea que si hay bloqueos, ¿verdad? El eje eléctrico, es lo que le tiene miedo a todo el mundo a sacar el eje eléctrico. Para que para el ver eje si hay eléctrico, desviaciones. así es. O sea, ¿qué es lo que, cómo sacas el eje eléctrico? A grandes rasgos. Para que quede en el cuadrante de lo normal. O sea que de 0 a 90 grados. La derivación Tiene que estar positivo y a ver. En D1, D1 y Positivo. ADF deben de estar positivos, no doctor. positivo, para que quede en ese cuadrante, ¿no es cierto? Ya después también es ya más, sacarlo más adecuadamente, en unas fórmulas también. ¿El voltaje QRS para qué sirve? ¿Qué te indica el voltaje del QRS? Alteración en la contracción ventricular, que puede ser por bloqueos, puede ser por infartos, alteración en el ventrículo. Eso se ve en el cemento ST. La elevación de ST te puede decir que hay un problema de infarto. También la elevación de ST, pero con cavidad superior, también puede ser una pericarditis. El QRS sirve para ver hipertrofia del ventrículo. ¿Han visto esto de cómo se calcula la hipertrofia ventricular con la regresa de Sokolov-Lyon? Se mide, ¿qué se mide? Para ver la hipertrofia ventricular. La ventricular izquierda. ¿Qué es lo que miden en el electrocardiograma? Para utilizar el Sokolov. Que no debe ser mayor de 35 la suma de. Fabricio, ¿sabes? A ver, Brigitte, Sí, doctor, es la suma del voltaje de la onda S en la derivación precordial primera y de la onda R en la derivación precordial quinta o sexta. la más alta, ¿no? Y el límite es 35 milímetros. Entonces se suman los cuadraditos, ¿verdad? O sea que eso es para ver hipertrofia ventricular. Muy bien. Una paciente mujer de 84 años, postmenopáusica con terapia hormonal sustitutoria desde hace 6 meses. Presenta dolor progresivo en la pantorrilla derecha y aumento de volumen. Al examen físico no se objetivan varices. HOMA positivo en miembro inferior derecho, por lo cual se sospecha trombosis venosa profunda. ¿Cuál es el mecanismo fisiopatológico más probable? A propósito, ponen postmenopáusica con terapia hormonal sustitutoria.
Es uno de los factores de riesgo para la trombosis venosa profunda. Igual que también la disfunción endotelial, ¿no? Que es parte de la triada de Virchow. La triada de Virchow es disfunción endotelial, el éxtasis y el estado procoagulable. ¿Cuál sería el mecanismo más probable? ¿Qué marcaron? La hipercoagulabilidad, doctor. Muy bien. Y dentro de la triada de Virchow también está esto, ¿no? El éxtasis. Pero los ancianos, por ejemplo, muchos de ellos se les hace caminar cuando están viajando, sentados, tienen que pararse más o menos cada 2 horas por cada hora. No pueden estar todo el tiempo, si dura más de 6 horas, 8 horas el viaje, se supone que deben estar poniéndose. Trauma no tiene la señora. Bueno, el éxtasis no manifiesta que ha hecho un viaje por el océano. Hemofilia es más o menos una pérdida de uno de los factores de coagulación, ¿verdad? O sea, más sangraría. Hiperflujo es aumento realmente no está enlenteciendo la circulación como para que se pueda coagular. Un paciente varón de 64 años con antecedente de hipertensión arterial y diabetes mellitus desde hace 16 meses presenta dolor anginoso a grandes esfuerzos, que calma con el reposo. Es una parte importante en la historia. Antecedente de hipertensión arterial y diabetes mellitus desde hace 18 meses presenta dolor anginoso a grandes esfuerzos, que calma con el reposo. ¿Qué diagnóstico es eso? Dolor anginoso es el dolor de pecho, en el recorrido a grandes esfuerzos, pero que calma con el reposo. ¿Qué significa? Ahí sería el diagnóstico de Angina estable. angina estable, perfecto. Hace 3 horas despierta por presentar dolor precordial progresivo, irradiado al miembro superior izquierdo, que no cede con el reposo. ¿Cuál es el mecanismo fisiopatológico más probable de este síndrome? Ruptura de placa. Un accidente de placa, ¿cierto? Sí, muy bien. El vasoespasmo es algo que realmente solamente es neurovegetativo y se resuelve solo. Una placa teromatosa es algo que ha estado creciendo y probablemente sea la culpable que tenga esta angina estable. La hipercoagulabilidad está haciendo trombos, pero este no es el caso. El congénito no hubiera llegado hasta los 64 años, ¿no? Muy bien, estamos llegando al final. Un paciente varón de 40 años con antecedentes de tratamiento irregular de tuberculosis pulmonar. Refiere un mes de disnea progresiva y dolor presicroestacional en actividad y reposo, que disminuye la genuflexión. ¿Cómo se llama esta posición? O metano. Así es. Muy bien. Ingresa con presión arterial de 90 a 70 milímetros de mercurio, por el cual se sospecha de un taponamiento pericárdico. ¿Cuál opción está presentando el paciente más probablemente? De todos ellos, ¿cuál es el que les parece que le da nombre a esto? Taponamiento pericárdico. Pulso paradójico. Sí, sí, es que se presenta puro pulso paradójico. Este no pericárdico, pues es. No pericárdico, golpe pericárdico. ¿No lo han visto? El golpe pericárdico. No, doctor. Es más o menos en la mesodiástole. Es el cese brusco del llenado rápido ventricular, o sea, en la diástole, en la pericarditis, no pericárdico. Ruidos cardíacos aumentados, si hay un taponamiento, van a ser disminuidos los ruidos cardíacos. Te llamo en 10, ¿sí? Bien. ¿El pulso deficitario cuándo se da? En fibrilación auricular. La fibrilación auricular no tiene que ver con el pulso deficitario. O sea, podría darse, pero ¿cuál es la razón de que haya un pulso deficitario? ¿Cuál es la razón? ¿Cuándo dices tú que tiene pulso deficitario?
Cuando se palpa el pulso arterial al mismo tiempo que se ausculta a nivel precordial y se observa que hay una asincronía en el pulso y en la frecuencia cardíaca, en la frecuencia de pulso y en la frecuencia cardíaca. ¿Cuánto tiene la cardíaca? Un ejemplo, De, ¿cuánto, de 60 a 100. no, ¿cuánto tendría tu paciente? ¿Cuánto tiene ahorita? Invéntate un número. Tiene 80 latidos por minuto. ¿El pulso cuánto debería tener para llamarse pulso deficitario? Menor 80. Claro, tiene que tener menos de 80, o sea, que se escapen algunos latidos. Eso es cuando el ventrículo izquierdo no está latiendo normalmente. O sea, cuando está realmente insuficiente, no se llena bien, en algunos va completa la carga del gasto cardíaco y en otros es tan poco lo que está expulsando que no llega a sentirse en el pulso. El pulso deficitario es cuando el corazón está latiendo a 80 y tú tienes en el pulso radial 60 o 65. O sea que se están escapando algunos latidos, porque no llega a elevar la arteria. Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta acá? Mientras van pensando una pregunta, permítanme contar una anécdota, maestro. Dígame, doctor. Como les mencionaba, yo fui formado en la Escuela de Arequipa, de la Universidad San Agustín. Y ahí, igual que acá, en San Marcos, en Cayetano, existían las procesiones. ¿Qué eran las procesiones? Esos desfiles donde adelante, llevando la cruz, iba el jefe del servicio, cardiólogo, el jefe de cardiología. Detrás de él venían los obispos. Entonces venían todos los asistentes de cardiología. Detrás de ellos venían los seminaristas, los residentes. Después venían los acólitos, los internos de medicina. Y después toda la población, todos los estudiantes, séptimo año, sexto año, quinto año, cuarto año, y los pichines, esos que se habían metido, recién habían ingresado y estaban metidos ahí en el hospital. Blanco. Esa era la gran procesión que se daba en todos los servicios. Dentro de esos, cardiología. Entonces, el jefe del servicio volteaba y hacía la pregunta. Señores, paciente con fibrilación ventricular, ¿qué tipo de pulso tiene? Inmediatamente tenían que tomar la palabra los seminaristas, los residentes, esos residentes de cardiología, de medicina interna. Entonces uno empezaba con pulso deficitario, doctor, el otro pulso alterno, doctor, otro pulso paradójico, doctor. Los miraba y les decía, pobres, pobres feligreses, si vamos a tener esos sacerdotes, pobres feligreses. ¿Qué significa fibrilación ventricular? Significa que el ventrículo hace como gelatina, pero no se contrae. Si el ventrículo hace como gelatina y no se contrae, ¿hay pulso? No. Entonces, ¿qué tipo de pulso tiene el paciente con fibrilación ventricular? No tiene pulso. Vayan a estudiar. Y votaba a toditos. Solo se quedaba con los obispos. Acuérdense de los pulsos. El pulso es uno de los signos que médicos sin estetoscopio, desde Egipto, desde Aristóteles, desde romanos, los acercaba a ver cómo era la eyección del ventrículo izquierdo. Por eso el doctor Avilés les dice, siéntense primero ustedes con su pulso, luego siéntense con el pulso de todos los hermanos, siéntense con el pulso de todos sus abuelos, siéntense con el pulso de todas las novias, perdón, me he equivocado, de la novia nada más, o del novio nada más, uno solo. Porque sintiendo el pulso, especialmente el pulso carotidio, van a ver la curva sistólica de eyección. Miren ustedes la importancia de lo que ahora el maestro ha estado con ustedes refiriéndole los pulsos. Jóvenes, ¿alguien desea hacer alguna pregunta o escribirle en el chat, por favor?
Doctor, disculpe, me da pena decirlo, pero entré un poco tarde y no pude escuchar completamente la retroalimentación de la primera pregunta. ¿Podría, por favor, volver a repetirla? Primero que gracias por su sinceridad y su sencillez para pedir el apoyo. Esto es apoyarlos. Les damos las herramientas para que ustedes puedan mejorar. Agradezco la participación, señorita Nanette, si no me equivoco, y su solicitud, muy especialmente su solicitud. Maestro Illago. Señorita, gracias a su sinceridad vamos a repasar la primera pregunta. Se trata de una mujer de 67 años de edad que consulta por episodios sincopales esporádicos con la adquisición de la posición erecta. ¿Cuál de los signos nos hará sospechar una valvulopatía estenótica aórtica como causa de los síncopes? Realmente, para que haya un problema sincopal a la hora que esta persona cambia de posición, de probablemente sedestación a posición erecta, lo que va a hacer es que probablemente, si es que estuviera normalmente todos los mecanismos neurovegetativos y neuronales van a actuar como para que puedan realmente acomodarse a la situación de erecto y no desmayarse. Esta persona realmente no tiene una eyección normal de su sístole cardíaca, porque esa estenosis hace que sea un pulso más lento y menos amplio. ¿Sí? Por eso que se habla de que tiene un pulso parvocitáreo por la estenosis aórtica de ese tipo de pulso. La presión de pulso aumentado no puede ser porque realmente está deficitario su pulso en estenosis aórtica. El soplo los sistólico lo hemos visto que tiene que ver con la insuficiencia mitral. El pulso cero tiene que ver con la insuficiencia de la válvula aórtica. Y hemos dicho que tiene una gran cantidad de signos, que es la que más han estudiado los médicos antiguamente. El chasquido de apertura se da realmente en la estenosis de la mitral. Maestro, Sí. En el chat nos hacen una pregunta en relación a la cuarta pregunta. Y el alumno Mesa nos pregunta, ¿por qué es telediastólico si el chasquido de apertura es un soplo de insuficiencia mitral? Tendría que ser holosistólico. ¿Por qué es telesistólico, doctor? El problema de la válvula mitral se da después de que esté cerrada la válvula. O sea, la válvula ya cerró. Por lo tanto, ya no es holosistólico, no es en toda la sístole. Es telesistólico porque es al final de la sístole, en donde realmente va a regresar esa válvula hacia la aurícula izquierda. Se ve como un paracaídas. Es por la elasticidad y porque están elongadas las cuerdas tendinias que sostienen esa válvula. O también por a veces por problemas de mixomatosos que hacen que la válvula sea más elástica. Y por eso que se eleva hacia la aurícula izquierda. Y todos los que son diastólicos no son parte de la respuesta. Solamente pueden ser holosistólico, que es la insuficiencia mitral, es que no cierra la válvula, y telesistólico porque es cuando al final de la sístole está realmente pasándose de estar cerrada la válvula, se pasa hacia la aurícula izquierda. La señorita Nanette Jordán agradece la cortesía de la respuesta que usted hizo inicialmente, doctor. No para servirle. ¿Alguien más, por favor, desea alguna pregunta? Pueden hacerla. El señor Mesa también agradece, maestro. ¿Alguien más desea hacer alguna pregunta, por favor? Disculpe, doctor, porque no pude ser... ¿Por qué no puede ser feocromocitoma en la tercera pregunta? El feocromocitoma se da porque es una alteración en cuanto a la médula de la suprarrenal y se acompaña de taquicardia. Este paciente no está con taquicardia. Aparte que también hay otros más síntomas asociados. Y el paciente tiene una hipertensión sistólica aislada y acá este casi siempre es sistodiastólico. Y lo que es más importante, acuérdense que la pregunta es, ¿qué es lo más probable? ¿Han visto ustedes esa característica de todas las preguntas? Eso les da a tiempo a que solo pueden escoger una respuesta, no pueden escoger 2 o 3, no. La respuesta que dará la cátedra en el examen va a ser una sola. Con eso de más probable, ustedes tienen que elegir en razón a la afiliación, a los síntomas, a los signos. Por eso es muy importante la forma en que el maestro les ha enseñado ahora. ¿Cuál es el mecanismo más fisiopatrón más probable acá en ese problema de la trombosis venosa profunda? También podría ser la éstasis, porque éstasis es una parte de la triada de Virchow.
Pero la hipercoagulabilidad es más importante, porque, por ejemplo, ese es el mecanismo más importante en cuanto a la trombosis venosa profunda. La hipercoagulabilidad, ¿sí? En donde intervienen los factores de la coagulación. Pero la ESAS también podría ser, pero realmente lo más probable es esto. Pero miren la pregunta arriba. Posmenopáusica con terapia hormonal sustitutoria. Deja que estimule la hipercoagulabilidad. Entonces se les da todos los datos para que ustedes los interpreten. Esta pregunta es típica y el maestro dice claramente, acá también se pudo marcar éstasis, porque es un componente de la tríada de Virchow que genera trombosis. Pero en la anamnesis se rescata que el paciente está tomando hipercoagulabilidad, está tomando anticonceptivos. Y eso genera hipercoagulabilidad, no éstasis. Entonces, mucho cuidado con ese qué es lo más probable. Tienen que analizar toda la pregunta. La nuez es bien clara, ¿no? Que pasa de una angina estable a un problema de un síndrome cardíaco agudo, que es la ruptura de la placa, o sea, que es un accidente de placa. Antes estaba con una angina estable y después realmente se rompió la placa y hace este accidente en el cual el dolor precordial ya no va a ceder con el reposo y se va a irradiar al miembro superior izquierdo. O sea que está infartándose. Lidia Okimura, ¿qué desea? Ha levantado la mano. ¿Desea hacer usted alguna pregunta, señorita Lidia Okimura? Puede prender su micro si así lo desea. Sí, me quedé en la duda de saber si el pulso deficitario es de fibrilación auricular o ventricular. ¿Me podrías? El pulso deficitario es cuando usted toma la frecuencia cardíaca, es diferente a la frecuencia del pulso. Y muchas veces, como le digo, sí, es cuando hay un ventrículo izquierdo deficitario, o sea que no está cumpliendo con su función de toda la carga del gasto cardíaco. Hay alguna vez que el gasto cardíaco va a ser menor que el anterior. Y ese pulso no va, ese latido no va a llegar al pulso. Pues no está lleno el ventrículo. Cuando Entonces sería una fibrilación, perdón. Cuando ustedes leen su libro, siempre cotejen con la lectura de su libro, Argente, Massey, Suros, encuentran esa descripción típica que hace el maestro. ¿Qué cosa es pulso deficitario? Aquellos pacientes que tienen un pulso deficitario ¿frente a qué? Frente a la frecuencia cardíaca. Y muy especialmente son frecuencias cardíacas que se disparan. Encontramos 120 de frecuencia cardíaca y el pulso lo tenemos en 102, 103. Eso significa que todas las frecuencias cardíacas, ¿qué da la frecuencia cardíaca? Que hace que se genere el pulso, todas las contracciones. Se escucha entonces la frecuencia cardíaca, pero se siente menos pulso, porque muchas de esas contracciones, ha utilizado el término del maestro, no son efectivas. La frecuencia cardíaca está en 120, pero la contracción del ventrículo no es efectiva en todas las veces y por lo tanto el pulso es pequeñito y no se logra palpar en algunas. 120 de frecuencia cardíaca, 103. Generalmente, solo pulso deficitario tendríamos esencialmente, como remarca el maestro, eyecciones no efectivas. ¿Por qué puede haber eyecciones no efectivas? Si a ese pulso deficitario lo acompañamos de irregular, tienen lo que Suros, Massey y Argente les dice, fibrilación auricular. Por eso les contaba la procesión de qué sucede en la fibrilación ventricular. En la fibrilación ventricular, el ventrículo hace como una gelatina, pero no hay contracción. Si no hay contracción, no hay pulso. El paciente está en paro cardíaco. De ahí la enseñanza que siempre se hace en cardiología. Paro cardíaco. Pensar tres cosas. Asistolia.
fibrilación ventricular y lo que antiguamente se llamaba disociación de pulso y contracción ventricular, que ahora se llama disociación electromecánica. Entonces, tener presente eso. Y a la pregunta, si es que ahí nos ponen pulso deficitario y ritmo irregular, lo primero que va a venir en nuestra cabeza, ¿qué cosa dice señorita que hacía la pregunta? ¿Qué sería? NFA. Creo que la señorita también quería que le definieran por qué en la fibrilación ventricular podría ser de pulso deficitario. No tiene pulso, para que la aclare la señorita. Perfecto. Perfecto. Entonces, el pulso deficitario está presente en toda hipocinesia. Si la hipocinesia es regular, fibrilación auricular, si el ritmo es irregular y tenemos pulso deficitario. Es muy importante. Acuérdense que la insuficiencia cardíaca también trae un pulso, pero ¿cómo se llama el pulso de la insuficiencia cardíaca? Alternante. Para que revisen, señores, su clase de historia clínica. Ahí está los tipos de pulso en la evaluación de la historia clínica cardiovascular. Ahí tienen el PPT para los que han estado presentes en la clase presencial que dio el doctor, creo que la doctora Ángeles o el doctor Suárez, sobre examen cardiovascular. 1 fue pulsos y cuello. 2 fue palpación y auscultación, para que se den cuenta ustedes. Muy bien. ¿Alguien más desea alguna pregunta, por favor? Yo, doctor, ¿con qué término define a la ausencia de pulso? Asistolia. Ah, ok. No es deficitario. No hay pulso, asistolia. Ya me estaba confundiendo. Muchas gracias. Perfecto. ¿Alguien más desea alguna pregunta? Entonces, permítanme, por favor. Maestro, deje de compartir su pantalla, le voy a agradecer. Perfecto. Entonces, para los que han llegado al último, con el debido respeto, papas, permítanme un ratito que no sé por qué no me permite. Y agradecimiento a la señorita Suárez. Ha participado bastante. Perfecto, maestro. Gracias, doctor Iyagón Kian, por todo su desprendimiento. Gracias por toda su metodología y experiencia. Honores siempre al maestro. Gracias. Espero que hayan quedado satisfechos los alumnos. Con todos ustedes, muy buenas noches y éxitos este sábado. Éxitos este sábado en su examen parcial. Con todos, buenas noches. Buenas noches. Doctor, buenas noches. Maestro, muy buenas noches.